canales opositores. Ah, ya veo. Mi NS es un canal de televisión que era considerado opositor, entonces cerrado y cuidado por una patrulla. ¿Qué pasa, amigos? Luisito Comunica, pasándola de acachimba. Luisito Comunicaragua. Los saludo desde Nicaragua. Hoy, al momento en que grabo esta introducción a esta gran aventura que estuvo excelente, es mi penúltimo día por estas tierras y sentí la necesidad de comenzar de esta manera para quitar de una vez por todas, limpiar muchas cosas, muchas dudas que yo sentí que se están diciendo de por qué estoy acá, por qué estoy visitando Nicaragua. Realmente al estar aquí me di cuenta, o al menos me dio la impresión, de que hay muchísimos ojos sobre mí. Hay muchas personas pendientes a lo que estoy haciendo, muchas teorías de qué está haciendo Luisito Comunica en Nicaragua. Llegué a leer muchísimas publicaciones, inclusive noticias, que afirman que Luisito Comunica es traído por la dictadura de Nicaragua. Otros más que afirman que Luisito Comunica es traído por la oposición para rebelarse en contra de la dictadura. Amigos, de verdad, yo vine aquí por mis propios medios. Una inversión 100% de Empresas Rey Palomo, Luisito Comunica Enterprises, como la mayoría de mis viajes, financiados enteramente por mí. De verdad sentí muchos comentarios de esta manera y tengo mucha evidencia, a tal grado que ayer me encontraba yo aquí en las calles paseando. Necesitábamos apoyo de la policía para librar una situación que se salió de control, que llegó mucha gente a saludarme. La policía se negó a ayudar, a participar por todas estas noticias que Luisito Comunica está en contra de la dictadura o que está en contra de la oposición, que nadie sabe realmente qué pasa, pero la gente supone. Amigos de por aquí, seguidores míos y personas que no me siguen, de verdad tienen un país hermoso, tienen un país increíble. Visité volcanes, visité playas, probé cosas deliciosas, tienen mucho que ofrecer. No sé por qué ustedes mismos suponen que alguien conocido viene a su país únicamente por fines políticos. Por favor, hay que quitar esa idea de la cabeza. Hay personas que quieren venir a visitar sus bellezas y quieren venir a grabar cosas cool. Otro tema que quiero limpiar de una vez. Me la pasé increíble aquí, de verdad fue una gran aventura, pero sí se siente la situación de la cual tanto se habla. Yo vine a Nicaragua, por supuesto, porque de un tiempo para acá lo único que se escucha en las noticias internacionalmente de este país es que están en una situación, que están en una crisis, un conflicto social. Vine a ver por mi cuenta si esto era verdad y tengo que decir, es verdad en muchas partes, no es verdad en muchas. No es verdad en el aspecto en que la sociedad funciona normal. Hay negocios abiertos todo el tiempo, no hay a la fecha crisis de alimentos, su moneda se mantiene relativamente estable y no es como muchas noticias nos hacen creer que hay manifestaciones por todos lados y se siente el descontento de la gente. Esto, sin embargo, es también una señal de que sí se siente que hay una situación, que hay un conflicto. Muy a grandes rasgos, para los que no estén enterados, te los resumo y siendo completamente parcial. Hay dos lados en esta situación. Un lado, que de hecho es una gran mayoría de la población, dice que el gobierno actual lleva muchos años innecesarios en el poder, a tal grado que lo han llamado una dictadura. Han habido varias cosas que afectan a la población y que hacen proyecciones que a futuro podrían afectar mucho más. Entonces personas han tenido ganas de alzar la voz. El otro lado dice que estas personas son terroristas, entonces a los terroristas hay que mantenerlos calmados. Lo que sucede es que este lado se quiere manifestar y este otro lado no lo deja. Se ven policías por doquier. Creo que en ningún otro país había visto tantos policías como en Nicaragua. En cada rotonda que tú pasas en la calle hay patrullas y policías de verdad con armas grandes, con armas largas. Según me comentan, es porque en las rotondas es donde se suelen hacer más manifestaciones, entonces de inmediato van los policías y han habido casos muy desafortunados. Han habido muertes a causa de esto. Estuve haciendo muchos trayectos por carretera y no les miento que en trayectos de 1 hora y media te encuentras con mínimo 3 retenes policíacos. De que si te hacen frenar, te checan, de repente si tienes que bajar la ventana. A mi chofer le preguntaban así como de quién es él, por qué está contigo, qué está haciendo aquí, por qué tiene una cámara en mano. Grabar a un policía aquí es algo que no se puede. La gente en la calle me decía así: oye Luisito,
baja la cámara y viene una patrulla, si te ven grabando, mínimo te quitan la cámara, mínimo te borran lo que tienes, o puede pasar algo mucho peor. No sé realmente si esto suceda, no lo comprobé de primera mano, pero sí es una advertencia común que te hace la gente. Al momento en que ustedes están viendo esto, yo ya no estoy en tierras nicaragüenses. La gente, la verdad es que me metió un poquito de temor que si se publica algo que puede ser lo más mínimo, que no le guste a las personas equivocadas, puede tener consecuencias feas. Entonces me esperé hasta salir del país para publicar todos mis videos, que creo yo, no digo nada extremista, pero la gente te dice unas cosas que mejor uno se la lleva con cuidado. Habiendo quitado todo esto del medio, que de verdad me interesaba aclararlo ya de una, vamos a hablar más a detalle de todo a lo largo de este video, y después en los otros videos van a ver muchas cosas increíbles que hice por aquí. Les repito, la pasé de acachimba, muy tuani. Comencemos con la aventura, mi día de llegada, primeras impresiones de Nicaragua. Amigos, ¿cómo están? Los saludo desde Nicaragua. Y bueno, comenzamos por lo primerito, la entrada al país. El proceso de aduana me está llamando muchísimo la atención, amigos. Chéquense, esta es una sala VIP para proceso migratorio. Nunca había visto algo así, jamás. Y realmente no es difícil entrar a la sala. Con que tengas tu tarjetita de Priority Pass, que si alguien viendo este video es viajero la debe de conocer, con esa tarjetita pasas aquí y aquí te hacen el chequeo. Aquí te checan tu pasaporte, te checan tu equipaje, todo. No tienes que estar formado. Eso me está llamando mucho la atención, pues con todo lo que se escucha en las noticias y demás, uno se imagina una experiencia muy diferente para entrar al país, que te van a estar preguntando de todo, a qué vienes, por qué ahorita. Lo que me estuvieron aconsejando, y no sé, igual y son puras creencias, pero yo sigo los consejos, es que no trajera nada de equipo de grabación demasiado profesional y que todo lo trajera conmigo. De hecho, traje nada más mi maletita de mano, aquí, la que me regaló YouTube, porque supuestamente si ven que tienes equipo de grabación muy profesional, te lo quitan, como que lo que se cuenta, lo que se comenta es que están ahorita muy alertas de que nada se grabe, de que nada se publique. Así que vamos, supongo que van a checar aquí mi maleta y a entrar al país, ahora sí, Nicaragua. Uy, y en lo que esperamos aquí en la sala de migración inusual, nos echamos una cervecita Toña. Le dije al bartender, bro, échame algo de acá, de la región, para empezar bien a conocer Nicaragua. ¿Y qué tal? Me dieron la cerveza Toña. Hola. Primera vez en Nicaragua, sí. Turismo, conocer. Estoy aquí hasta una semana, hasta el domingo. Claro, sí, lo tengo aquí. Yo soy youtuber. Luisillo. Claro. No, tranquila. ¿Dónde lo pongo? A donde sea. Vale, es Luisito Viaja, mi canal, Pues ahí lo tienen, al parecer ese fue el proceso de aduana. Mientras me echo mi cervecita Toña, vienen a preguntarte. Qué ameno proceso de migración, de verdad. Que me pidieron anotar el nombre de mi canal. Eso está un poquito inusual. Como que me da tantito pendiente, así de, ¿lo van a estar checando? ¿Van a estar viendo que publico? Luisito Viaja. ¿Será buscado ahora en Nicaragua? Listo, ya quedó, ya está listo mi pasaporte, ya me lo regresaron. Para entrar al país como tal tienes que pagar un permiso de $10. Entonces aquí está, te dan este recibo, así como ahí pagas tus $10. Y este es el sello, República de Nicaragua. Tengo 90 días para estar aquí. Y miren, el VIP ahí con plumita y toda la cosa. No, qué diferencia a lo que yo esperaba. Única cosa que sí está inusual, que noté en la mera entrada, bajándote del avión, de verdad, no das ni 20 pasos, bajándote, hay un grupo de doctores esperándote. Entonces los doctores te reciben, te preguntan de dónde vienes y te piden la vacuna de la fiebre amarilla. Yo no sabía que se necesitaba la vacuna de fiebre amarilla para venir a Nicaragua, pero sí, por suerte yo me la puse recientemente cuando tuvimos la aventura por India. Yo me puse ahí la vacuna de fiebre amarilla, entonces fui como, bro, no, yo la tengo, todo chido, todo bien. Pero sí que interesante, eso me llamó mucho la atención, que si a los 20 pasos de bajarte del avión, un equipo de doctores así checando que todos vengan vacunaditos. No queremos sus fiebres amarillas en nuestras tierras nicaragüenses, bros. Vamos, ahora sí, a caminar por las calles, a empaparnos de conocimiento, pasarla cool, amigos míos. A eso venimos. Primeros pasos nicaragüenses. Salimos ya, hace calor. Calorón severo.
¿Por qué traje pantalones? Alguien explíquemelo. Puros shorts todo este viaje. Primera parada, vamos a comprar un chip para tener internet. Y miren, ya estoy aprendiendo de la gastronomía de aquí, salchipollo. Con la cerveza Toña. Miren, o sea, me dicen que no es típico, o sea, no es como que es gastronomía nicaragüense, pero que sí se come mucho y se ve bueno, miren. Tendré que probar un buen salchipollo. Y vamos a sacar dinerito. Aquí la moneda se llama córdobas, que al día que grabo esto, $1 son más o menos 32, 33 córdobas. Pero me dicen que también se puede pagar con dólares por doquier. No obstante, vamos a sacar nuestras buenas cordobitas. Habemos córdobas. Pues ya llevo un día entero en Nicaragua y sí, está hermoso todo, la gente me está recibiendo muy bonito, pero tengo que decirlo, tengo que confirmarlo, sí se siente muy latente la situación por la que actualmente están pasando. El simple hecho de que uno se da cuenta de que la gente es muy desconfiada, la gente en general sientes que tiene un poco de miedo de que estés visitando su país, desconfianza, teorías de por qué estás aquí. Ahora, también hay algo muy interesante, que se pueden encontrar cosas de lo más casuales que reflejan de cierta manera el descontento de las personas. Quiero mostrarles. Podemos ver que aquí a mis espaldas hay banderas de diversos colores. Esos colores son los que emplea el partido actualmente gobernando. Y también por todos lados de Nicaragua se ven árboles como este que está a mis espaldas, a los cuales la gente les ha denominado coloquialmente, vulgarmente, como los chayopalos. Esto es muy interesante y se ven por todos lados. Ayer en la noche me llevaron a pasear, por ejemplo, y ves muchísimos de estos árboles que oficialmente se llaman los árboles de la vida, pero la gente les ha llamado los chayopalos porque fueron puestos por la vicepresidenta, que es la esposa del presidente. Ella se llama Rosario, el diminutivo de Rosario es chayo. Entonces son como los árboles de Rosario, los chayopalos. Y la razón por la cual algo tan casual como unos árboles adornando la ciudad representan algo tan fuerte es porque supuestamente colocarlos, instalarlos fue un gasto millonario. Entonces la gente fue como, hey, ¿por qué no utilizar esos recursos para algo mejor? Y hay videos impresionantes de gente tirando los árboles, los chayopalos en la calle, manifestándose, tirándolos. Me cuentan que en alguna ocasión, muy lamentablemente, a un reportero le cayó encima uno de estos árboles, perdió la vida, fue un accidente. Pero sí, cosas así, tan casuales como un árbol que está adornando, y la verdad es que se vea muy bonito Nicaragua, pueden llegar a representar algo muy muy fuerte. Y se ven por todos lados, realmente tú das un vistazo general y ahí están los árboles, por doquier, representando algo muy fuerte. También algo que podría resultar muy casual para cualquier turista, pero representa algo fuerte, es esa figura que vemos de fondo, esa silueta. Esa silueta representa a Sandino, una muy antigua figura de Nicaragua, que a su vez representa al partido sandinista. Que vaya, para que nos complicamos, la realidad es que ni siquiera son temas que manejo, que apenas me estoy empapando de información. Pero sí, digamos que es uno de los grupos con una ideología, hay otro grupo con otra ideología, y esto por supuesto ocasiona choques entre la población. Ahora, impresión en general que me he llevado. He de decir que antes de venir, yo viendo las noticias y demás, pensé que me iba a encontrar con manifestaciones por todos lados, con cosas más visuales, más impresionantes visualmente, sin tener realmente un contexto, porque eso es lo que las noticias internacionalmente nos han hecho creer. De hecho, antes de venir, les confieso, mi mamá me mandó un mensaje así de: por favor no vayas a Nicaragua, mira las noticias. De hecho, están haciendo muchos memes, personas que se lo toman con sentido de humor, supongo, como este, que salgo yo posando con mi playera de béisbol de Nicaragua. 3 doritos después, Luisito encarcelado. La gente me tuitea así de: Luisito, te reto a agarrar una bandera de Nicaragua, ponerte en una rotonda y gritar Nicaragua libre, a ver qué pasa. Tomándoselo por supuesto con humor, pero sí haciendo referencia a algo muy serio.
Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. La gente, por lo que me cuentan, manifiesta con banderas de Nicaragua, y es bien interesante que ha llegado a un punto en el cual a las personas les da miedo, les da temor salir con una bandera de su propio país a las calles, porque así las autoridades van a pensar que estás manifestando y podría acabar muy mal para ti. Por ejemplo, por supuesto que medios locales han hecho cobertura de mi visita, así de famoso youtuber mexicano está en Nicaragua visitando, y la gente poniendo cosas como el régimen asesino le está dando publicidad en sus medios oficialistas. Eso está bien interesante también. Hace rato pasamos por una televisora que actualmente está cerrada y está siendo cuidada por patrullas. Esto porque me cuentan que el gobierno actual se ha encargado de cerrar muchos medios de comunicación que no hablaban exactamente a su favor. Entonces los cierran, los bloquean por completo, los vigilan patrullas, y han comprado a muchos medios más para que estén a su favor. Eso es lo que me han platicado, eso es lo que he observado, pero repito, no sé, yo simplemente soy alguien visitando, viendo todo desde mi perspectiva, desde afuera. También otra cosa que creo necesaria mencionar, ya que estamos cubriendo mis primeras impresiones, mucha gente me ha dicho así como: hey, Luisito, estate atento porque la ideología que se maneja en el país que estás visitando es una ideología similar a la que se llega a ver en Venezuela. Yo no sé, sinceramente no sé, y no tengo el conocimiento para opinar en lo absoluto, pero sí ayer, mientras estábamos paseando, me di cuenta de que hay un gran monumento, una gran representación de Hugo Chávez. Ahí está, la representación. A la mayoría de la población no le gusta que esté ahí, a otros sí, claro que sí, y se respeta por completo. Pero sí, no sé ni siquiera qué opinar al respecto, nada más quería comentárselos. Todos los canales opositores. Ah, ya veo. Miren, ese es un canal de televisión que era considerado opositor, entonces cerrado y cuidado por una patrulla. Cosa interesante que ha llamado mucho mi atención: en lugares históricos, en lugares turísticos, se suelen ver siempre dos banderas, azul con blanco y negro con rojo. Azul con blanco es obviamente lo que representa la bandera del país como tal, la bandera de Nicaragua. Negro con rojo representa al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN. Se suelen ver siempre las dos banderas, y sumado a las banderas negro con rojo se suele ver también muchísimo esta figura, esta representación que es Sandino, persona por la cual el partido se llama sandinista. Esto sí que se ve en muchos lados, de muchas maneras. Hace ratito igual vimos uno que era nada más como la silueta, como la sombra. Pequeñas cositas que logran llamar mi atención, que sí hacen ver que aquí hay choques de ideologías duros. Hay personas que creen una cosa, otras que creen otra, y con este tipo de detallitos que si no te los explicas jamás te darías cuenta, es que uno lo va percibiendo. Por todos lados se suelen ver estos letreros como tipo propaganda, que hacen mucha alusión a la revolución. Seguimos con la revolución, continuamos con la revolución. De igual manera, letreros que hacen alusión al sandinismo, a Sandino. Lo que está interesante es que este partido toma como referencia, como discurso, el hablar de revolución, pero revolución es la que tal vez podría estar sucediendo en estos próximos años. Y es muy interesante cómo es que yo grabando aquí, los seguidores que me llego a encontrar me dicen así de: oye, Luisito, habla bajito, no hables muy fuerte porque no quieres que alguien equivocado te llegue a escuchar. De hecho, también mis guías, cuando me llegan a platicar cosas, me lo cuentan en voz muy bajita si estamos en público, o de plano me dicen: espérate que estemos en el coche y ahí ya te platico bien. Hace ratito estábamos platicando y llegó una camioneta, se estacionó junto a nosotros, y luego entre mis guías empezaron a decir: no, esos son de los oficialistas, no digamos nada más. Todo eso como que sí me hace ver que la gente tiene cierto miedo, podemos llamarlo, como cierto temor. Ustedes se habrán dado cuenta, yo por lo general en mis videos les presento a mis guías, les presento a la persona que me está cuidando, echamos el cotorreo sano. Aquí
aquí sintiendo esta vibra, esto que me comunican a través de su lenguaje corporal y sus expresiones, como que prefiero no enseñar a nadie. La verdad es que yo también digo, mejor no enseño a nadie, no quiero meter a nadie en problemas por subir un video. No sé, tal vez es solamente mi percepción, como estoy sintiendo las cosas. Únicamente les comparto como lo voy viviendo. La Catedral de Managua, siendo algo tan convencional, tan cotidiano como lo vemos, estando junto al Palacio Nacional, también representa un descontento que podría tener la población. Fíjense cómo está cerrado el acceso y de hecho, no sé si se alcanza a ver con la cámara, está destruida por dentro, está completamente sola. Esto es porque en 1972 hubo un temblor bastante fuerte que tiró muchos edificios, entre ellos la estructura principal de la catedral. Es un terremoto, puede pasar en todos lados, el edificio no aguantó. La manera como representa esto algo fuerte en la sociedad es que desde 1972 está de esta manera. Está muy dañada, la estructura está así por ya más de 40 años. Supuestamente porque no existen los recursos para poder arreglarla o poder hacer una nueva catedral. Pero ahí es cuando la gente se cuestiona y dice, hey, ¿cómo es que hay recursos para poner los árboles estos que adornan la ciudad y no hay recursos para la catedral? ¿Cómo es que hay recursos para tantas cosas y no para la catedral? ¿Por qué se nos está cobrando de la nada un impuesto adicional? Se nos está quitando dinero de nuestro salario y no hay dinero para la catedral. Así que sí, la catedral a medias, con la estructura muy dañada, cayéndose, representa indirectamente otro descontento, otro conflicto de la sociedad. Hay varias maneras de verlo. ¿Ustedes qué opinan? Así que bueno, con esto concluye el video de mis primeras impresiones de Nicaragua. Esperen los siguientes videos, que hicimos cosas demasiado tuanis, demasiado de acachimbas. De verdad fue una gran aventura. Gente de Nicaragua, les repito, tienen un país hermoso. Me la pasé excelente. No hay por qué estar con esta psicosis de que todo aquel que viene y todo que pasa aquí es por fines políticos. Así no son las cosas. Hay gente a quienes les interesan ver las bellezas que tienen que ofrecer. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo nicaragüense.